Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. La puerta del apartamento parecía estar abierta. Pero Víctor sí recordaba haberla cerrado. Una oleada de irritación se elevó en su alma, familiar y tan difícil de tolerar como un sordo dolor de muelas. El hombre se cubrió los ojos, inhaló profundamente, luego exhaló, y finalmente, con decisión, apretó el pomo de la puerta, entrando en la casa. «Sabrina, ¿qué haces aquí otra vez?» La diplomacia era impotente frente a su tía abuela, que en esta tarde crepuscular hurgaba en un armario destartalado como un ladrón. El hombre apenas tenía fuerza moral para no llamarla algo más fuerte. Incluso mentalmente. Parece que estábamos de acuerdo en todo, y... Mira a eso. ¿Harás un trato con ellos? La pariente no invitada se salpicó las manos y rebotó lejos de la tripa del mueble, pero Víctor no pudo ocultar algo pequeño entre los pliegues de su ropa. Debía de haber cogido algo de la colección de porcelana de Dresde de su madre. Lo he mirado antes. Y has acordado que dividiremos todo equitativamente, de acuerdo y según el testamento. Dime, como mujer adulta, ¿no te da vergüenza entrar cuando los dueños no están y hurgar en las cosas de otros? ¿Cosas ajenas? ¿Cosas de otras personas? ¿Cómo me hablas, ¿Por qué no me pegas otra vez, Adelante, pégame. Soy vieja, no hay nadie que me defienda. Una mujer que aún no estaba en edad de jubilarse tenía una nota quejumbrosa en la voz. Si mi difunta madre hubiera visto. ¿Cómo eres con tu propia sangre? ¿Dónde estuvo tu propia sangre los últimos 10 años, cuando madre estaba enferma? ¿Por qué no vinieron? Está bien si no se ofrecieron a ayudar. Cada uno tiene su propia vida, y él es un hijo y es su deber y obligación natural. Pero, ¿por qué no hicieron ni una simple llamada para ver si Ariana estaba mejor? ¿Por qué no la habían visitado ni una sola vez? No, Víctor no podía hablar con amargura y enfado de todos los familiares. Había quienes no olvidaban. El tío John organizaba todos los años una especie de vacaciones campestres para Ariana, acogiéndola a ella y a Víctor en su dacha rodeada de pinos. Y otros parientes, tan lejanos que no recordaba el nombre, Selena y Esteve, siempre estaban dispuestos a ayudar a encontrar el mejor precio para los próximos medicamentos recetados, por desgracia, casi inútiles. En resumen, no todo el entorno podía pintarse en tonos grises. Pero en el bando de Sabrina predominaban claramente los tonos más cercanos al negro. Y ahora que han aparecido, ya están aquí. En cuanto volvieron del funeral, empezaron a hablar de la herencia, de que había muchas cosas en el apartamento de la muerta que debían repartirse en forma de parentesco. A Víctor no le importaba. No siempre había estado de acuerdo con su madre en que, por muy malos que fueran los parientes, todos debían permanecer unidos, pero nunca se había opuesto abiertamente. Dentro de unos límites razonables, claro. Por eso, cuando hace 6 años la carrera de un joven arquitecto se puso repentinamente cuesta arriba, hasta el punto de hipotecar un estudio en un edificio nuevo, se negó resueltamente a ayudar a alguien de la familia, a aconsejarle por el bien de la reparación y de una boda de lujo más trabajo o a seguir su ejemplo con un préstamo. Pasaron solo 3 años y la hipoteca se cerró. Pero la fiesta de inauguración no fue posible. La enfermedad de mamá avanzó y casi dejó de levantarse de la cama. Así que el estudio quedó vacío. Su vida personal tampoco funcionó. Hubo romances, pero las relaciones se apagaban cuando Víctor presentaba a su madre a otro amigo o simplemente contaba su grave estado y aseguraba que en ningún caso entregaría a su progenitora a ningún sitio. Ella es su madre. Ella ha quedado desamparada y él está obligado y solo quiere ser su apoyo para todos sus días. Para el trágico desenlace Víctor estaba moralmente preparado desde hacía tiempo. Solo que eso no disminuyó el dolor de perder a su madre. Solo le ayudó a no volverse loco permaneciendo en silencio en un apartamento vacío.
Y le ayudó a hacer lo correcto. Una despedida adecuada. Pero nadie le iba a dar tiempo para pensar en cómo vivir y qué hacer a continuación. «Será mejor que te vayas», dijo Víctor en voz baja pero con firmeza. Hacía tiempo que había aprendido esa sencilla regla: no dejes que tus oponentes sientan que te han hecho daño, y esa sería la defensa más fuerte. La tía abrió la boca, obviamente iba a picar con algo más, pero al encontrarse con la mirada de Víctor cambió de opinión. «Y dame las llaves. Cogiste la de repuesto del pasillo, ¿verdad? Bueno, si hay algo en este apartamento que tenga que darte, lo averiguaré y lo haré. Pero no vas a entrar aquí cuando yo ya no esté. Y por cierto, es por tu propia seguridad», añadió con una sonrisa nerviosa, cuando la tía, refunfuñando maldiciones por lo bajo, le tiró las llaves a los pies. «Ya sabes que tengo un perro. Pirata hizo un curso de adiestramiento, pero sabe defender la casa de los extraños, así que... cabrón», escupió por la puerta. «¿Has montado un zoo aquí? Su perro lobo de B. Vete». Inclinando la cabeza y metiendo las manos en los bolsillos del abrigo, Víctor se cernía sobre su pariente, y era imposible no sentir que ahora estaba al borde mismo del autocontrol. Cuando la puerta se cerró tras ella, Víctor echó el cerrojo, se quitó los zapatos, se quitó el abrigo y entró en el cuarto de baño. Se echó agua fría en la cara y se quedó helado, apoyando las manos en los lados del lavabo. Un hombre de 35 años le devolvió la mirada desde el espejo. Tenía el pelo rubio despeinado y no se lo había cortado en mucho tiempo, y en sus ojos grises los últimos días amargos habían marcado los trazos escarlata de los vasos. Esos mismos días habían acentuado la nitidez de sus pómulos con un sombrío escultor y habían hecho aún más perceptible la ligera joroba de su nariz. Sería necesario afeitarse, pero no parecía quedarle energía para la simple rutina de la vida cotidiana. Sin encender la luz, se dirigió a la cocina, donde se preparó una taza de café más fuerte y preparó apresuradamente unos bocadillos. En el crepúsculo cada vez más denso se podía imaginar que todo iba como antes. Que acababa de llegar tarde del trabajo, como hacía a menudo, y que pronto podría despertar a su madre y averiguar qué cocinar o calentar para la cena. Luego, por supuesto, pasear a Pirata por la noche y seguir con mamá, haciéndole compañía mientras veían algún programa o serie. Pero la realidad apretaba con tenaza de plomo. Era imposible apartar la vista de lo que estaba pasando y de lo que quedaba por hacer. Así que, tras beberse el segundo café y reprochárselo a sí mismo, Víctor se dirigió a la habitación de su madre, encendió la luz y comenzó a desmontar la cómoda. Las pertenencias personales a un lado, las que posiblemente podrían reclamar los parientes al otro. Pero la caja de cedro, muy querida por su madre, con una tapa tallada sobre la que bailaban una pareja de osos, no se la quedarían. Víctor decidió quedársela como recuerdo. Su madre guardaba aquí baratijas, avalorios, un billete de tranvía de la suerte. Víctor sonrió con tristeza. Pero una vez no hubo mayor aventura para el que sentarse en el regazo de su madre y repasar todo esto junto con ella, escuchando las historias e incluso cuentos de hadas que su progenitora componía sobre cada cosa. El hombre abrió cuidadosamente la caja. Y vio un extraño papel. En general, su madre no guardaba cartas ni nada parecido. Sin embargo, fue una carta la que se encontró aquí. Y un testamento. En el sobre estaba escrito en letras grandes: «Víctor, hijo mío, esto es para ti». «¿Qué es?», se preguntó y se hundió en el afelpado sillón desgastado, dando vueltas al sobre entre las manos, por alguna razón, terriblemente reacio a abrirlo. Le parecía que su madre y él no tenían secretos. «¿Así que es una carta de despedida?». Sacudiendo la cabeza, Víctor sacó con decisión unas hojas del cuaderno y se adentró en la lectura. Resultó que, después de todo, mamá tenía secretos. Y el principal era que Víctor había pensado toda su vida que su padre había muerto, estrellado en un accidente. Pero resultó que estaba vivo. Solo que su madre, como ella misma admitió, no quería arruinar la vida de su hijo hablando de él. Después de todo, él haría preguntas. Y cuando crezca, querrá buscar otra cosa, lo que definitivamente no es necesario. No hay familia desde hace mucho tiempo.
Nunca la hubo. Pero un día llega un momento en que ya no es posible guardar silencio. Y así, en una carta, Ariana hizo su última voluntad y testamento. Su madre se disculpaba por ocultar la verdad, pero también explicaba que no podía hacer otra cosa. Según vagas insinuaciones, parecía que algunos acontecimientos la habían obligado a separarse del padre de Víctor y a prohibirle visitar a su hijo y comunicarse de alguna manera con él. Es cierto que había aceptado sumas regulares de dinero para la educación del niño e incluso, cuando éste era muy pequeño, algunos regalos. Ahora, después de que ella se hubiera ido, era el momento de que Víctor decidiera por sí mismo. Y la madre dijo que quería que Víctor fuera a ver a su padre y los conociera. Sobre todo porque está directamente relacionado con la recepción de la herencia. Es una tontería, suspiró Víctor, alcanzando el testamento. Se había redactado siguiendo todas las normas en una notaría. En él constaba la voluntad de Ariana de que el piso donde vivían ella y su hijo fuera para él. Y, además, un vasto terreno en algún lugar de la región sur también sería para él. Víctor no entendía muy bien de qué estaban hablando, pero parecía ser un terreno muy grande. Pero, ¿cómo lo tenía su madre y por qué nunca hablaba de ello? Aunque ella misma había especificado que todo tenía que ver con su padre. «Guau», dijo el perro, comiéndose un hueso de caramelo. «Pues sí». «¿Cuándo fue la última vez?» «Ah, sí. Cuando fui a visitar a Sabrina al pueblo por primera y última vez». El perro dormía, masticaba sus juguetes, y el dueño miraba por la ventana, o leía a un detective, o se sumergía en los detalles de un proyecto congelado. Al fin y al cabo, valía la pena, era razonable creer que algún día seguiría realizándose, lo que significa que es necesario entrar en los detalles de antemano. La comida incluida en el precio del billete resultó ser soportable e incluso sabrosa. Tras decidir que en el próximo viaje, digamos a la vuelta, llevaría pollo a la parrilla y huevos cocidos, Víctor se tapó con una manta y volvió a caer en un sueño profundo y fácil. Las largas horas de camino pasaron de forma casi imperceptible e incluso placentera, pero seguía siendo inmensamente agradable sentir la tierra firme bajo sus pies. El pirata se puso a su lado, acurrucado contra la pierna de su amo, y olió el aire desconocido. «Huele a mar, ¿lo hueles?» En esta latitud la primavera parecía haber sustituido hace tiempo al verano, así que Víctor se quitó el cortavientos. Comprobó si el bozal y la correa estaban bien sujetos y decidió rechazar un taxi en favor de un paseo. Por supuesto, reservé un hotel con antelación y tuve que buscar uno que permitiera mascotas. Víctor no quería meter a su mascota en un hotel especial ni buscar una pensión privada, pero le parecía impensable confiar su mejor amigo a desconocidos. El hotel pertenecía claramente a la categoría de 3 estrellas, pero en general era sorprendentemente limpio y acogedor. La pequeña habitación daba a la parte de la ciudad donde las casas privadas de poca altura rodeadas de patios verdes aún se agrupaban escalonadamente hasta la orilla. Y desde aquí también se podía ver el propio mar. Centelleaba en el horizonte con una cinta azul celeste, haciéndole olvidar por un rato todas las preocupaciones y entregarse solo al momento presente. A la mañana siguiente, Víctor se despertó sin despertador a las 7 de la mañana. Se sentía indispuesto, le dolía el cuerpo por el camino, le dolía la cabeza sin el café matutino que se había perdido. Pero una bebida vigorizante y una ducha caliente para relajarse podían esperar. El pirata se acurrucó delicadamente contra la puerta, insinuando a su amo que sus necesidades eran realmente urgentes. ¿Un paseo? El perro movió la cola, una vez fuera, empezó a respirar ruidosa y profundamente de nuevo. El propio dueño tampoco le iba a la zaga. Por la pureza del aire y la ausencia de ruidos, estaba claro que se trataba de una ciudad donde la vida fluye al margen del zumbido moderno y el ritmo sofocante que tan a menudo marca la vida cotidiana de las megalópolis. Al darse cuenta de que las playas públicas no están pensadas para perros, ni siquiera para los muy educados, Víctor decidió adentrarse más a la izquierda, donde comenzaba el territorio salvaje del recreo junto al mar. Poco a poco llegaron a una cala, enmarcada por acantilados isleños, y aquí por fin Víctor decidió desenganchar la correa. Golondrinas costeras salpicaban el cielo. Un círculo de frisbees voló por los aires. ¿Atrapados? Podría haber sido un paseo maravilloso,
pero después de hacer un par de círculos, el pirata se precipitó de repente hacia el interior. El terreno que se elevaba alrededor de la cala era casi un muro escarpado, como si un gigante hubiera hecho apresuradamente una barrera de piedra y arena. «Pirata, ven aquí. ¿Cuándo empezaste a desobedecerme?» Pero al cabo de un momento, la razón del extraño comportamiento del perro se abrió y dio una voz. «Tío. Socorro». A una altura de unos 5 metros, en un saliente como una cabra montesa, pero no un hombre, aunque fuera 3 veces conquistador del Kilimanjaro, estaba de pie un niño. El niño, de unos 8 años, miraba incrédulo al desconocido que aparecía debajo de él. «No te muevas. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Así que, pequeño, no llores. Y no te muevas. Todo va a salir bien, ¿verdad? Ahora te ayudo». Al oír la última frase, cayó un guijarro de debajo de la pierna del niño que se había movido. Víctor se dio cuenta de que era demasiado tiempo para llamar a los rescatadores y esperarlos. Era como si fuera posible subir, no solo para un niño, sino también para un adulto. Aunque solo fuera para creer que aquel frágil saliente, que parecía más una galleta que se desmoronaba que un soporte fiable, podía soportar el peso de algo más grande que una gaviota. «¿Cómo te llamas?» «Harvey», el niño moqueó. «Yo soy Víctor. Estamos aquí con Pirata», le hizo un gesto con la mano al perro, que también se quedó inmóvil, mirando hacia arriba. «Estábamos paseando y de repente te hemos encontrado. ¿No es estupendo? No te muevas». Víctor empezó a subir con cuidado, sin mirar hacia abajo. Mentalmente se pateó a sí mismo por no unirse a Berry en la pared de escalada. Pero ¿quién iba a saber que esas habilidades aparentemente inútiles serían tan útiles algún día? «Pirata, a tu sitio». El perro obedeció y se sentó. Meneó la cola tímidamente. «¿Cómo has llegado hasta allí?» Víctor no sabía nada de rescatar a gente varada en montañas y otros lugares altos, sin contar lo que se mostraba en las películas de Hollywood. Pero era poco probable que mostraran algo apropiado para este caso. Le pareció que era muy importante distraer al niño ahora, para que no se pusiera histérico. «Sigue la golondrina». «¿Qué? ¿Para qué quieres una golondrina?» «La golondrina no, el nido. Eso lo cambia todo». «Muy bien, quédate ahí, no te muevas». «No. No mires abajo». «Ya voy». El chico estaba a un par de pasos cuando miró hacia abajo desobedientemente. Gritó, tambaleándose. «No». Un solo salto, por el que el mundo se congeló y casi giró hacia el cielo. Un solo salto, en los instantes que parecían ser el fin de todo. Víctor agarró literalmente al chico por el pescuezo de su traje de marinero, luego lo agarró más cómodamente por debajo del codo, realizando un truco acrobático impensable, consiguió ponerlo delante de él para que comenzara a descender. «Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya casi ha terminado, ¿verdad? Eres un héroe. Y yo soy un héroe. Pero tú eres más grande. No mires hacia abajo». Finalmente, bajamos las escaleras. Y debió de ser la sensación de estar por fin a salvo lo que hizo llorar al niño. Desde el fondo de su corazón, frotándose las lágrimas con las manos en su cara sonrojada. Luego se desplomó sobre la arena y rugió más que nunca. Víctor no tenía ni la más remota idea de cómo comportarse con niños llorones. O con los niños en general. Pero el pirata era amable por naturaleza con todo el mundo, incluidos los niños tristes. Empujó su desgreñada cabeza contra su hombro, gimoteó, expresando simpatía en su lenguaje de perro y empezó a lamer con su lengua caliente, enjugando las lágrimas. Y fue suficiente para que en pocos minutos el niño ya se estuviera riendo a carcajadas, bien esquivando al perro, que saltaba sobre él en una tormenta de positividad, bien intentando estrujarlo a su vez. Víctor decidió que ahora, tal vez, sería posible hablar. «Bueno, ¿qué vamos a hacer, Harvey? ¿Vamos a buscar a tu mamá y a tu papá?» «Lo único que tengo es a mi mamá. La encontraré yo mismo».
El chico se levantó y se sacudió la arena de los calzoncillos con semblante serio. No, muchacho. Esto no va a funcionar. ¿Te soltaré y te meterás otra vez? Así que vamos a ver a tu madre, o mejor aún, vamos a llamarla. ¿Sabes su número de teléfono? Harvey negó con la cabeza. Bueno, entonces vamos. Yo no salgo con desconocidos. Vaya. ¿Ni siquiera con los que te salvan? El chico se quedó pensativo un momento. Miró a Víctor con atención e incluso con desconfianza. Mamá no ha dicho nada de eso. Eso es bueno. Entonces, ¿a dónde ir? ¿Y para qué necesitas un nido de golondrinas? Para la sopa. Ya sabes, es una sopa muy extraña. Es curativa. ¿Cura? ¿Quién necesita curación? ¿Mamá o tú? El abuelo. El diálogo fue interrumpido por un perro recién alertado. Solo que ahora tenía las orejas levantadas y la cola enroscada. Harvey. Hijo de puta. Una voz de mujer, resonando en el espacio de la bahía, se adelantó a su dueña. Madre. Harvey arrebató su manita del agarre de Víctor y corrió por la playa hacia la desconocida. Los sucesos pasados eran perturbadores. Víctor no estaba de vacaciones en un balneario, donde la propia atmósfera manda imbuir sentimientos románticos. Pero aquí y ahora le ocurrió. Miró y la vio. Alta, esbelta y flexible, como un junco. Su vestido color aciano se ceñía a sus largas piernas, su falda larga ondeaba en un torbellino por correr, su pelo rubio y rizado le llegaba hasta la cintura en una melena rebelde. Era sencillamente hermosa. Sin esfuerzo y tan comprensiva. Parecía como si acabara de salir de una brisa fresca como el mar, atravesada por los rayos del sol. Pero los espejismos, incluso los más encantadores, son espejismos para disiparse y volver a la realidad, llevándose sin piedad lo que prometían. Víctor se sintió como un tonto, porque había caído en este extraño estupor, obviamente inapropiado, y se había perdido las primeras frases intercambiadas entre madre e hijo. ¿De verdad te salvó? Obviamente, Harvey había tenido tiempo de contarle a su madre lo que le había ocurrido. Y su madre estaba aquí no por nada, sino porque alguien le dio los planes de su hijo para conseguir un nido de golondrinas e incluso le especificó dónde encontrar al joven aventurero. Víctor entendió el punto. Gracias, cogiendo con fuerza la mano del chico, la chica sonrió a Víctor. Has salvado a mi hijo. No sé cómo agradecértelo. Para empezar, aprende a vigilar al niño. Si a Víctor le hubieran preguntado qué decir en una situación así, sin duda habría excluido esta frase. Pero la palabra, como usted sabe, no es un gorrión. Verde-azul, como una ola de mar, los ojos del desconocido se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué le hace pensar que no estoy mirando? Porque lo encontré y lo saqué del muro de arena. Se había escapado de casa. ¿Tienes las puertas abiertas de par en par? No es asunto tuyo. Y aleja al perro. Encogiéndose de hombros, Víctor se ajustó la correa al collar. Gratitud aceptada. Le deseo lo mejor a su familia. Puedo disculparme, suspiró la chica, llevándose la palma de la mano a la frente. Los dos exageramos, ¿no crees? No debería haberme involucrado. Ni siquiera tengo hijos. No me debes ninguna explicación. Acabas de salvar a mi hijo. Supongo que fue inesperado, pero en serio, deja de agradecerme. Estaba paseando al perro y Pirata de repente vio a tu hijo arriba. ¿Así que debo disculparme contigo también? ¿No muerde? Agachándose delante del perro, la chica acarició suavemente la cabeza de Pirata y luego le rascó el cuello y detrás de la oreja. Gracias. Se levantó y ahora Víctor y ella estaban muy cerca. Ten cuidado. Lo tendré. Espera, ¿te vas? Bueno, es que nos hemos divertido mucho. Y tenemos cosas que hacer. Pero no podemos irnos así como así.
Podemos, objetó Víctor no muy firmemente y se enfadó mucho consigo mismo. No le gustaban los sentimientos que esta chica despertaba en él. Porque una vez por debilidad se había pagado, y demasiado caro. No importaban las circunstancias que habían llevado a este encuentro, solo tenía que convencerse de que la chica que tenía delante no era la más bella del mundo, sino solo una persona, la madre de otra persona a la que había querido ayudar. Que tengas un buen día. Harvey, escucha a tu madre. Un paso, un segundo paso, y así sucesivamente. El hombre y el perro se marchaban de la playa y nadie intentó detenerlos. Qué raro, murmuró la chica, mirando a las figuras que se alejaban. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntar el nombre del salvador de su único hijo. Y en general se comportaba de forma grosera y maleducada. Podría considerarse estrés, por supuesto. Pero ahora, por alguna razón, ella simplemente lo dejó ir. Aunque, ¿había alguna otra opción? Incluso si hubieran hablado más y durante más tiempo, intercambiado números de teléfono. ¿Qué sentido tenía todo esto? Solo son extraños reunidos por casualidad. Pero ella tiene su propia vida. Una a la que se ha acostumbrado hace tiempo y por la que está agradecida al destino. Y debería agradecer a los cielos que hoy todo haya salido bien. Y que los errores del pasado no vuelvan a repetirse. Víctor se dio cuenta de que era imposible aplazar durante mucho tiempo lo que había venido a buscar. Claro que, en teoría, aún se podían cancelar los planes. Pero eso era impensable. Pensando en ello, Víctor se sintió como un traidor. Al fin y al cabo, su madre, a pesar de haber guardado el secreto durante muchos años, había decidido que él descubriera toda la verdad. El hombre no pensó en el hecho de que estas tierras que heredó podrían ser de gran valor. Más concretamente, lo supo Berry, mientras Víctor estaba de viaje, llamó e informó de que el valor de las posesiones recién adquiridas era millonario. Pero Víctor no estaba contento con eso. No pensaba quedárselo para él. No porque él mismo fuera fabulosamente rico. Eso estaba cósmicamente muy lejos. Pero no se daba cuenta de que tenía derecho a disponer de aquello que, según las confusas y vagas insinuaciones de su madre, pertenecía de algún modo a su padre. Resultó que su madre había hecho averiguaciones periódicas sobre aquel hombre. Esa carta que escribió hace menos de un mes. Y en ese momento el padre de Víctor estaba definitivamente vivo, y su dirección también fue dada por su madre. ¿Por qué todo es tan dolorosamente confuso? Él nunca lo conoció. ¿Y ahora qué? Víctor había preparado algunos discursos con los que empezar a conocerse. Lo último que quería era que el padre desconocido pensara que su hijo había venido por su herencia. Y además, no tenía ni idea de cómo decirle a ese hombre, su padre, que su amada, aunque antigua, ya no estaba en el mundo. Pero no debía demorarse, porque cada momento de aplazamiento no hacía más que dificultar la tarea. Víctor confió el pirata a la empresa Nariz y Cola, que ofrecía perros de paseo de todas las razas, así como cursos de adiestramiento. Víctor estudió no solo la página web de la empresa, sino también las reseñas sobre ella, quedó satisfecho y a primera hora de la mañana entregó a pirata a los profesionales amantes de los perros, prometiendo recogerlo más cerca de la tarde. Mientras caminaba por las calles de la ciudad hacia la casa de su padre, situada en las afueras, volvió a pensar en todo lo que había aprendido sobre aquel hombre. Al parecer, su padre, que se llamaba Archie Weeks, había sido un hombre importante en los negocios locales en los años 90. Había conseguido amasar una fortuna en aquella época e incluso la había salvado invirtiéndola en tierras. La casa no era visible desde la calle tras la alta valla. Al parecer, los huéspedes no invitados no eran bienvenidos aquí. Al pulsar el botón del interfono, Víctor pensó por primera vez que el caso podía acabar de tal manera que sencillamente no le dejaran entrar en la puerta. Por supuesto, su madre le aseguraba en su carta que era absolutamente necesario ir. Pero, ¿qué ocurriría en la realidad? Por fin se oyó una voz desde el otro lado. Víctor esperaba que fuera un guardia, pero le respondió una agradable voz femenina que le resultaba extrañamente familiar. Intentando mantener un tono seguro, se identificó y dijo que tenía un asunto personal para el dueño de la casa.
El dueño de la casa no acepta, le contestaron y dieron por terminada la sesión de comunicación. Espere. No tuve oportunidad, así que volví a marcar. ¿No lo entienden? ¿Llamo a seguridad? No, lo siento. Realmente necesito ver a Archie Illich. ¿Puedes decirle? Bueno, solo dile que su hijo está aquí. Si se niega, me iré y juro que no volveré. Era un poco empalagosamente patético, pero Víctor ni siquiera se avergonzaba de ello. Después de todo, un hombre tiene derecho a ponerse nervioso y actuar estúpidamente por la razón de que por primera vez podría encontrarse con su padre, a quien toda su vida consideró muerto. Hubo un largo silencio al otro lado del interfono. ¿Una señal de rechazo? ¿Quizá le tomaron por loco y no quisieron hablar más con él? Pero el mecanismo que abría la puerta crujió. Ahora solo quedaba dar un paso, no solo uno, por supuesto. Pero Víctor sabía que si cruzaba el umbral de esta casa, nunca volvería a tener la misma vida de antes. El territorio del patio era como una valla de ladrillos, sólida y representativa. Exuberante césped verde, caminos de grava de color terracota arenoso y arbustos pulcramente recortados, un poco más allá algunas otras plantaciones de jardín. La casa era de 2 plantas con un ático, rodeada en la primera planta por un porche, columnas de madera intrincadamente talladas que sostenían el tejado cubierto de tejas de color rojo ámbar. Tras subir por el amplio porche, Víctor se detuvo ante la puerta. La puerta, como si le hubiera estado esperando, se abrió de repente. ¿Eres tú? Ante él estaba la misma desconocida de la playa. Solo que ahora tenía un aspecto completamente distinto, llevaba el pelo revuelto recogido en un moño bajo. En lugar de un vestido llevaba un traje de negocios con falda color menta y sus esbeltas piernas parecían aún más increíblemente largas debido a los zapatos negros de tacón. Hola, no estaba preparado para este acontecimiento y de alguna manera parecía complicar las cosas. Necesito conocer a Archie Illich. ¿Eres su hijo? Bueno, sí, te lo dije. ¿Y usted? Pase. La chica sonrió torcidamente e hizo un gesto de invitación con la mano. Ya que estás aquí. Pero Archie no podrá retenerte mucho tiempo. El tono, la inclinación de su cabeza y la mirada de sus ojos decían que no había simpatía por parte de esta bella persona. Al parecer, la bella desconocida sabía más de lo que pasaba que él. Para ella, por supuesto, esta visita fue una sorpresa. Pero ella sabía que el señor de la casa tenía un hijo. ¿Y quién, me preguntaba, era la dueña de la casa? ¿Sería su ama de llaves? ¿O es su hija? ¿Y por lo tanto una hermana? Sacudiendo la cabeza, Víctor trató de volver su atención a lo que le rodeaba. Por dentro, la casa no parecía en absoluto tan ostentosa como uno podría imaginarse al mirarla desde fuera. Tenía un interior clásico, pero no exento de detalles modernos. Jovencita, espera. Dígame, ¿qué le he hecho yo personalmente? ¿Yo? Es todo lo que necesito. No puede ofenderme. Solo me pareció esta mañana. Nos conocimos en circunstancias sorprendentes, ¿verdad? Se detuvo, giró sobre sus talones y se llevó las manos a los costados. Y siento haberme comportado como una completa idiota ahí dentro. Supongo que es porque temía por mi hijo, y luego me enteré de que casi muere. Pero ahora... ¿Sabes? Creo que deberíamos mantener las distancias, ¿vale? Me moría por saber por qué había pasado. Pero Víctor ya se había concentrado en lo que había venido a buscar y parecía que todo su ser se volcaba en lo principal, en las preguntas más importantes en este momento de su vida. ¿Puedes decirme al menos tu nombre? Ni. Me lo ha dicho mi hijo. Me llamo Cecilia. Y llegamos, deteniéndonos cerca de las enormes puertas de madera, la muchacha volvió a mirarlo con atención y severidad. Archie no debe estresarse. Y también toma nota. No permitiré que se ofenda. Con esas palabras, las puertas se abrieron frente a él. Era un despacho viejo. No viejo en el sentido de necesitar reparaciones, sino uno en el que podría organizarse un museo de una época pasada.
pero parecía una sala de estar. El mobiliario, de madera oscura y envejecida, consistía en un escritorio, armarios a juego con estanterías acristaladas y abiertas que enmarcaban dos paredes y una tercera parcialmente, donde había ventanas francesas que daban al jardín. El suelo de parqué crujía suavemente a cada paso, o quizá ya crujía por sí solo debido a su antigüedad. En una esquina crecía una palmera en una bañera. En la esquina había una mesa baja y un par de sillones con respaldos altos y curvados como conchas. Detrás de una rejilla en forma de pavo real extendiendo la cola había una chimenea. «Hola, hijo». Le saludó un anciano de barba pulcra y profesoral, blanqueada por el tiempo hasta alcanzar picos níveos tanto como el pelo sorprendentemente frondoso de su cabeza. Vestido con un traje de 3 piezas de lona de color claro y camisa blanca, el anciano se sentó en una silla. No en la tapizada, ni en la tallada de la mesa. En una silla de ruedas. Sus rodillas parecían antinaturalmente afiladas, sobresaliendo por debajo del traje, mostrando que su dueño había perdido la capacidad de caminar hacía mucho tiempo. Pero las manos vivían. Se apoyaban en los suaves reposabrazos de la silla, deslizándose nerviosamente sobre ellos, expresando toda la excitación que existía en el cuerpo aparentemente sereno del anciano. «Hola, padre». ¿Era apropiado dirigirse a él por su nombre de pila y su segundo nombre? Tal vez, pues eran esencialmente extraños el uno para el otro. Pero la palabra, tan correcta y natural, como la respiración misma, salió de la lengua como si se hubieran separado literalmente durante 5 minutos, mientras el hijo salía al mar, a arrojar guijarros de colores a las olas y a traquetear sobre una fragata pirata voladora. ¿Podría ser así? ¿Cómo sería? Ver a mi padre todos los días. Antes de que envejeciera y se sentara en una silla. Antes de que el propio Víctor hubiera perdido la fe en los milagros y se diera cuenta de que el mundo que le rodeaba no era sencillo y a veces cruel. De algún modo, era muy fácil imaginar al anciano joven. Obviamente era alto y probablemente también tenía el pelo castaño. Sabía que algún día llegaría. Pero no sabía si estaría vivo cuando entrara en su casa. ¿Su casa? Víctor seguía sin entender mucho. ¿Qué debería entender? La vida daba vueltas, a veces golpes, repartiendo los destinos de la gente por los lados, igual que a la corriente del mar no le cuesta nada llevarse las barcas atrapadas en su abrazo sin fondo. Pero ahora acababa de conocer la sencilla verdad de que tenía un padre. Y lo había encontrado. ¿Hace falta algo más que eso para traer la paz al alma? ¿Es tan necesario escarbar en el pasado? ¿No podemos simplemente vivir? Pero supongo que eso es lo que él no podía hacer. Siéntate, hijo. Tenemos mucho de qué hablar. Víctor obedeció y se sentó, hundiéndose en la silla que olía a lavanda y un poco a polvo. Todo lo que había encontrado apropiado decir sobre la muerte de su madre le parecía ahora completamente erróneo. ¿Cómo podía contarse semejante historia? ¿Cómo podía suavizar el golpe para alguien que había esperado obedientemente durante muchos años y al final no había esperado, no había recibido el perdón de su propia alma? Pero resultó que Archie lo sabía todo. No, nadie había conseguido decírselo antes. Pero justo cuando le dijeron que su hijo estaba ante la puerta, se dio cuenta de que la única forma de haberlo encontrado era encontrándolo a él. Si Ariana se lo hubiera contado todo. Y ella no revelaría la verdad antes de estar en el umbral hacia la eternidad. El anciano le dio el pésame y aceptó sus condolencias a cambio. Dime, hijo, ¿cómo has vivido? Víctor no sabía qué responder. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es digno de mención y qué puede omitirse? Cuéntame un poco de ti, lo que quieras. Ariana, tu inteligente madre, comprendió que yo debía saber al menos algo de ti y a veces escribía en cartas. Pero quiero oírte. Y Víctor habló. Estaba revelando su mundo. Pequeño y brillante, como gafas de caleidoscopio, los recuerdos de la infancia. Las esperanzas de la adolescencia. Las primeras victorias, cuando parecía que la vida había triunfado y solo iría a mejor. No habló mucho tiempo. Se quedó sin aliento en algún momento porque necesitaba tomarse un descanso.
Este acercamiento a su padre fue fácil y duro al mismo tiempo. Estuvieron un rato en silencio. Y entonces Archie habló. Porque se dio cuenta de que su hijo había venido aquí en primer lugar en busca de respuestas. Todo comenzó hace mucho, mucho tiempo. Entonces la madre de Víctor, todavía una joven risueña, fue enviada aquí por encargo del instituto para estudiar las peculiaridades de la agricultura local, para aprender los secretos de la zonificación de los cultivos subtropicales. Conocieron a su padre en el jardín, bajo los ciruelos que dejaban caer pétalos. Era un joven y prometedor botánico y genetista, heredero del oficio de su padre y abuelo de eminentes científicos. El discurso fluyó y Víctor no interrumpió al anciano. Era como si estuviera viendo una vieja película, tan vívidamente se le presentaban aquellos acontecimientos. Aquel huerto, donde además de ciruelas crecían peras, manzanas, melocotones y árboles exóticos, guardados más preciosos que joyas, era el orgullo de Archie y su familia, que a pesar de todos los avatares del destino y los giros de la historia consiguieron conservar para sí, aunque no el derecho a poseerlo, sí el de cuidarlo y guardar, estudiar y mejorar las variedades de fruta. Pero estos dos no solo se dedicaban a discusiones científicas. O mejor dicho, también se dedicaban a ellas, e incluso en este contexto corría una chispa entre ellos. Ariana se oponía rotundamente a los métodos de cultivo de plantas de Archie. Ninguna de las dos partes estaba dispuesta a tolerar la opinión de la otra, y mientras el estudiante estudiaba las peculiaridades de la horticultura, más de una vez estallaron acaloradas discusiones entre ellos. ¿Qué ojos tenía? Fue entonces, recuerdo, cuando me incliné por primera vez hacia la poesía. Quería entender qué era lo que sentía. Y encontrar las palabras para decírselo. Romance juvenil, ¿qué se le va a hacer a esas tonterías? Todos pasamos por ellas. Se pelearon y se reconciliaron. Archie apreció la mente brillante de Ariana y la presentó a su familia. Siguieron trabajando, pero, ahora cada vez más a menudo la chica se encontraba en la hospitalaria casa de los Wick. En algún momento, todos se acostumbraron a que la heredera del apellido tuviera una amiga del corazón. E incluso antes de que ella lo hiciera, todos se habían acostumbrado al hecho de que ella también pasaría a formar parte del apellido. Y entonces llegaron los 90. No fue una época fácil, pero de nuevo los Wicks se mantuvieron firmes, conectaron sus antiguas conexiones, encontraron financiación y compraron las mismas tierras donde crecían los jardines, e incluso las que estaban detrás en reserva, por así decirlo. Archie regaló parte de esas tierras a Ariana en honor a su compromiso. Iba a ser una gran boda. Parecía como si nada pudiera interferir en la felicidad de la joven pareja. Pero el destino tenía otros planes. O tal vez el destino había sido favorable a estos dos, pero ningún poder puede a veces con la mezquindad humana ordinaria. Jacob, el mejor amigo de Archie, era miembro de la familia Wick. Y se había enamorado de la prometida de otro hombre. Se había enamorado con amargura y rabia, maldiciendo a la chica no por rechazarle, ni siquiera por ofrecerle nada, sino por no haber sido el primero en conocerla. Eran los celos más silenciosos y peligrosos, capaces de arder durante mucho tiempo, envenenando la vida de quienes les rodeaban, igual que el fuego que arde en las turberas no está listo para arder inmediatamente hacia el cielo, sino que primero cobra fuerza en la oscuridad. Jacob confiaba en él. Ariana también confiaba en él. Al principio no prestó atención a las señales. ¿Por qué iba a querer a otro hombre cuando tenía un prometido? Pero Archie a menudo estaba ocupado. Podía pasar la noche en su oficina y luego ausentarse durante días. Podía irse de repente a alguna expedición para aprender algo nuevo. La joven novia se aburría. Había resentimientos e incluso celos por su parte, porque era bien sabido cuántas chicas le hacían la cola a Archie, esperando arrancarle esta fiesta tan favorable. Si se le preguntara directamente a Ariana, sin duda se indignaría terriblemente de que se sospechara que podía hacer trampas. ¿Cómo podría siquiera sospecharse de semejante abominación? No se daba cuenta de que, al aceptar las pequeñas señales de cortejo de Jacob, estaba dando cotilleos y motivos de reflexión a todos los parientes de Archie. Ariana era algo ingenua, una cualidad que se sabe que es tan valiosa para una persona como peligrosa. Veía a Jacob como el mejor amigo de su marido,
y daba rienda suelta a su coquetería femenina, encontrando un poco divertido el hecho de tener cerca a un admirador tan testarudo, como un juglar para una bella dama que ya tenía un caballero amado. Un día, cuando Archie se había ido a la capital por negocios, Jacob le propuso a su prometida ir de picnic, para descansar en la orilla del mar de las preocupaciones preboda que pesaban sobre su mente. El viento fresco le golpeaba los pies, amenazando con arrancarle de las manos el plato con kebab y queso joven, haciéndole preguntarse qué había dicho el interlocutor. Se suponía que era un picnic, que simbolizaba la amistad real y pura entre un hombre y una mujer, sin vulgaridades. Ariana ya había decidido que quería que Jacob fuera el padrino de sus hijos. Decidió que podía confiar en él con todo lo que había en su corazón, y una vez más se quejó de la falta de atención de Archie hacia ella. «Pero tú, preciosa, me tienes a mí». Le confesó todo. Dijo que la amaba y que no podía vivir sin ella. Intentó besarla. Ella lo golpeó. Huyó de aquella orilla, ardiendo de vergüenza y sin darse cuenta de lo ciega que podía haber estado. Aunque no había pasado nada entre ellos, Ariana nunca le contó a nadie el comportamiento abusivo de Jacob. Tenía tanto más miedo de que Archie se enterara. Entonces él definitivamente la dejaría. Porque ella era una mujer infiel. El día que Archie regresó, Jacob se le acercó y le contó su versión de la historia. Admitió que había tenido una aventura con Ariana durante mucho tiempo. Archie ahuyentó a Jacob y retó a Ariana a una conversación franca. Le rogó que confesara si era verdad y le prometió que podría perdonarla y que la boda se celebraría. Ariana, ofendida en el alma, le gritó que solo debía creerla a ella y no escuchar a nadie más. Archie insinuó que hacía tiempo que se rumoreaba que ella aceptaba insinuaciones. Entonces Ariana dijo que realmente no había sido sincera con él. Pero Jacob no tenía nada que ver con eso. Ella tiene un prometido en su ciudad natal y es hora de que regrese. Ariana se fue el mismo día. Y no tenía a nadie. Después de un tiempo, se dio cuenta de que estaba embarazada. En su corazón se instaló la esperanza de que esto lo cambiaría todo. Intentó cautelosamente averiguar cómo estaba Archie. Y se quedó boquiabierta con la noticia de que se casaba. ¿Así que te casaste? No. Pero mi familia insistió en ello, pensaron que si otra mujer entraba en mi vida me ayudaría. No, no nos casamos. Pero alguien de mi familia le presentó ese ligero romance a Ariana sin más. Víctor sacudió la cabeza. Así que en todas las familias hay alguien dispuesto a arruinarlo todo. Ariana tomó la decisión de tener un hijo para sí misma. Le habría encantado mantenerlo en secreto, pero el mundo era un pañuelo. Archie se había enterado de la existencia de su hijo cuando tenía 2 años. Incluso había venido a la ciudad de Ariana y rogó por una reunión. La chica vino, pero dijo firmemente que no necesitaba más falso amor. Dijo que el hijo era solo suyo. No, no se casó. Se dio cuenta de que no era para ella. No, ver a su hijo no iba a funcionar. Archie solo logró insistir en apoyar financieramente. Los familiares de ambas partes, por cierto, trataron de alguna manera de hacer razonar a Ariana. Pero ella dijo tercamente que si interfieres, me iré y nunca, nunca, ¿me oyes? Entonces no me encontrarás a mí ni a mi hijo, ¿tú sabrás? La imagen de su madre, una mujer inteligente y justa, se desmoronaba ante sus ojos. Víctor podía admitir que el alma de un desconocido era un lugar oscuro, pero seguía sin entender cómo había sucedido. ¿Qué le ha pasado a Jacob?, preguntó Víctor. Sorprendentemente, el hombre había fallecido hacía solo un par de años. Había vivido, bueno, supongo. Salió de la ciudad, sin embargo. Se casó 2 veces, creo, se encogió de hombros el anciano. Tengo que admitir que nunca fui capaz de perdonarle. Nuestra amistad era fuerte, pero no pude soportarlo. Dígame, ¿y Cecilia, es su hija? ¿Cecilia? No, querida. Me alegraría tener una hija así con un hijo así, pero no. Ella es mi, digamos,
pupila. Víctor asintió. Bueno, ya se había puesto enfermo con la idea de que casi había experimentado lo que se llamaba enamorarse a primera vista de su propia hermana. Sin embargo, el hecho de que ella no fuera pariente consanguínea no prometía ningún avance y no jugaba ningún papel en absoluto. Porque una mujer así debe tener a alguien. Y los perdedores que han estado viviendo en su propio caparazón durante años no son su partido. ¿Os conocéis?, preguntó mi padre con delicadeza, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Yo también fui joven, aunque admito que me cuesta creerlo. Pero esa mirada. Sí, nos conocemos, respondió Víctor apresuradamente, sintiendo que se ruborizaba. ¡Qué tontería! ¿Qué edad tenía para sonrojarse hablando de una chica, incluso de una chica muy guapa, incluso con su propio padre? Sin adornar su hazaña, sino simplemente exponiendo los hechos, Víctor contó lo que había sucedido en la playa aquella mañana. Tarde se dio cuenta de que tal vez, e incluso con toda seguridad, su padre no tenía el corazón de un astronauta, por lo que tal excitación podría estar contraindicada para él. Pero para asombro de Víctor, la historia le hizo reír. ¿Te parece gracioso? Sí, es una historia divertida. Pero... El viejo levantó el dedo índice. Solo porque salió bien. Lo que significa que solo será recordado como una valiosa lección de vida. Verás, Harvey es un niño muy impresionable, un verdadero soñador. Le encantan los libros, y yo le dejo usar la biblioteca. Señaló Archie a las estanterías que le rodeaban. Debo admitir que nunca deja de sorprenderme su pulcritud. Es solo un niño pequeño, por supuesto. Puede ser un poco travieso. Pero nunca ha sido cruel, ni irrespetuoso con el fruto del trabajo de los demás. Supongo que habrá leído las leyendas sobre los nidos de golondrina de por aquí. El chico solo intenta ayudar al viejo. Confieso que yo también, en un tiempo, estaba dispuesto a curarme por cualquier medio. Pero luego, cuando quedó claro que no servía de nada, no lo acepté. Eso sería una palabra demasiado fuerte. Pero simplemente, decidí cambiar un poco mi vida, manteniendo lo más importante en ella. Y entonces Archie le contó a su hijo cómo Cecilia se convirtió en su alumna. La chica solo tenía 18 años y para enfado de sus padres de repente se encontró embarazada. Todo se descubrió cuando los médicos no pudieron ayudarla. Sin embargo, conociendo el temperamento de Cecilia, Archie no dudaba de que ella nunca habría accedido a deshacerse del niño. Y así, desde lo que había ocurrido entre ella y algún turista visitante, el destino de la niña estaba sellado. Los padres de Cecilia, en un intento de ocultar la vergüenza de su hija, pusieron como condición que se casara con quien ellos eligieran. Si das una dote por una hija, puedes encontrar una opción mediocre, pero salvable. Cecilia prefirió irse del todo de casa. Hizo la maleta y se marchó. Esperaba quedarse con unos amigos en la ciudad, pero resultó que estos se contentaron con ver a su amiga del campo solo como invitada. Pero no como persona necesitada de ayuda. Trabajo, e incluso alojamiento, resultó imposible de encontrar. Familiares lejanos y cercanos, instigados por los padres de Cecilia, le dieron la espalda. La chica se encontró literalmente en la calle. Y un día se metió en el jardín, donde solo había albaricoques maduros. El vigilante la encontró hecha un ovillo bajo un árbol. Con una mano se abrazaba la barriga y con la otra agarraba un albaricoque rojo y dormía profundamente. Archie decidió dejar a la niña para que empezara con los derechos y deberes de una au pair. Sin embargo, en vista de la larga duración del embarazo no hizo casi nada y más bien adoptó la ciencia de las tareas domésticas de Julia, cocinera y ama de llaves en una sola persona. Entonces nació Harvey y Archie ofreció a Cecilia un poco más de tiempo con el papel de criada en su casa. Porque era importante para obtener una buena educación. Y así todo resultó que la alumna se graduó con éxito de la universidad y comenzó a ayudar no en la casa, pero en la empresa de Archie, que en todo el país e incluso en el extranjero envió plántulas de sus propias variedades, únicas, así como transferido a otros criadores de materiales vegetales para nuevos experimentos botánicos.
Cecilia resultó ser una contable de talento. Víctor no dudaba de los elogios que su padre derrochaba por ella. Estaba claro que una dama así lo tiene todo y siempre bajo control. En cuanto a la herencia. No, en absoluto. Después de la conversación, Víctor pensó que era un sacrilegio hablar de la división de bienes. No la quería en absoluto incluso antes de conocer a su padre y su opinión no había cambiado ni un ápice. Además, había tomado una decisión importante, pero Archie, al oír su propuesta de que los jardines siguieran siendo propiedad de sus fundadores y verdaderos dueños, se indignó terriblemente. Su discurso fue acalorado y Víctor se vio obligado a escucharlo todo. Que él era de su misma sangre y que, por lo tanto, esos jardines también le pertenecían. Que Archie siempre había soñado que Ariana y su hijo volverían un día y entrarían juntos en los jardines, cuando los abrazara la primavera que da vida y luego, cuando el atardecer del verano los llenara de exuberantes y maduros regalos. ¿Y qué resulta ser ahora? El hijo único y heredero se presenta para decir que no necesita lo que su padre le dio a su madre como regalo de bodas para simbolizar su amor. ¿Cuánto tiempo llevaba ideando un insulto tan sofisticado para un hombre viejo y débil? Víctor no se dio cuenta de inmediato de que las últimas frases eran juguetonamente teatrales y que al viejo solo le hacían gracia. Cálmate, querida, o te saldrán canas y seremos gemelos, bromeó moviendo el dedo. Sabía por tus ojos que no querías hacerte daño. ¿Por qué? Quería ver cómo se veía nuestra raza en ti. Y creo que te pareces mucho a mi tatarabuelo. Él también era de mente abierta y a menudo trataba de atribuirse sus propios logros. Pero yo no tengo ningún mérito. Víctor agitó las manos. Solo soy un hombre corriente. Y en esto, hijo mío, estás muy equivocado, sacudió la cabeza el padre. El mero hecho de que hayas venido a restablecer el parentesco, y no a aprovecharte de él, dice mucho de ti. Has estado tantos años con tu madre, lo has sacrificado todo por ella. Tragando con dificultad, el anciano se pasó un dedo por el ojo. Hacía tiempo que había renunciado a llorar por el amor perdido, pero hoy le salieron las lágrimas. Te pareces mucho a ella. Seré el hombre más feliz del mundo si algún día me perdonas por no haber podido retener a Ariana, por no haber podido darle una vida larga y feliz y a ti una infancia plena. No necesito perdonarte, papá. Víctor por fin se decidió. Se levantó, se acercó, se sentó y cogió las manos de su padre. No es culpa tuya. Tampoco es culpa de mamá. La vida es así. Pero a veces podemos cambiarla, ¿verdad? Estoy aquí, y si me dejas, quiero conocerte mejor. Y quiero saber más sobre mi familia. Estarán encantados de conocerte, hijo. De repente, llamaron a la puerta en silencio. Víctor se levantó y el anciano, sonriendo alegremente, le guiñó un ojo. Pasa, Cecilia. La muchacha entró, balanceándose elegantemente con una mano para abrir la puerta, y con la otra sosteniendo la bandeja dispuesta para el té. Vete, que se me cae todo, resopló Víctor, que se apresuró a ayudar. Por fin la bandeja estaba sobre la mesa y la chica empezó a servir el té. Hoy lima y menta, Archie. ¿Quieres un poco de miel? Por supuesto. Archie solo bebe té a las 7 de la tarde. Ahora son las 8, y no sin reproche ha informado a su padre de la rutina. ¿Le apetece de hierbas?, le dijo a su invitada. Oh, negro. Entonces prepararé una aparte. Las hierbas son más saludables, creo. Y con miel, por favor. Víctor se sentía fuera de lugar. No podía entender por qué la chica estaba tan en su contra. Ahora estaba revolviendo furiosamente miel en su taza. Cierto, sonrió Archie. Los hábitos de nuestros viejos pueden serles útiles a ustedes, los jóvenes. Cecilia, ¿serías tan amable de decirle a Julia que prepare el dormitorio del segundo piso? Cecilia estuvo a punto de volver a dejar caer la bandeja, pero ya sin la culpa de un ayudante inoportuno. ¿Se va a quedar? De hecho, he reservado un hotel. Uno bonito. No quiero avergonzarte.
¿Así que puedo llamar a mi hijo para que se quede bajo el techo de otro cuando él tiene su propia casa? Pero, ¿sabes? Tengo un perro. Un perro grande, especificó Cecilia. Un perro es bueno. Dejamos de tener perros guardianes hace mucho tiempo, confiamos en las alarmas. Y después de mi halcón, que era un Cocker Spaniel muy listo, no me atreví a tener un cachorro, se aburriría insoportablemente conmigo. Archie golpeó la silla con el puño, fingiendo rabia. Víctor no tuvo más remedio que aceptar. Se acordó que volvería al hotel a recoger sus cosas y al perro y estaría aquí por la mañana. Cuando salía de la casa, se encontró de nuevo con Cecilia. ¿Cecilia? Espera, ¿podemos hablar? Estoy ocupada, las manos de la chica estaban atestadas de carpetas. Dime, ¿por qué no me quieres? Las cejas de la chica se alzaron sorprendidas, sus labios se apretaron en una cuerda. Quiero decir. No quería decir eso, lo siento. ¿Por qué me miras como un lobo? Eso estaba mejor, pero no mucho. Dime, ¿por qué has venido aquí? Para ver a mi padre. ¿Y la herencia no importa? ¿Qué tiene que ver? Toda mi vida pensé que mi padre estaba muerto. Y de repente descubrí que estaba vivo. ¿Cómo podría hacer otra cosa? ¿Cecilia? Cecilia. Bueno, está bien. Cecilia, puede que no me creas. Pero te juro por mi vida que no tengo ningún deseo de apoderarme de estos jardines. No sé qué podría hacer con nada de esto. Pero Archie dijo que debería quedármelos. Porque soy parte de la familia Wick. Extiendo las manos con impotencia. ¿Crees que habría sido mejor ir en contra de los deseos de mi padre? La chica se quedó mirando, inclinando la cabeza. De otra manera. Estudiando. Como si ahora captara átomos de todo lo que se agitaba en el corazón y la mente del hombre de enfrente. Más tarde, mirando hacia atrás, Víctor se sorprendió de lo mucho que un hombre podía abarcar en un día. La vida en casa de su padre no se parecía en nada a lo que había sido para él antes. Es decir, muchas cosas le eran absolutamente familiares, como las comidas, las comunicaciones regulares con la oficina, donde, según sus colegas, las cosas iban a peor. Pero seguía habiendo largas conversaciones con su padre, y hablaban de todo en el mundo. Luego se sumergían perezosamente, como ballenas alimentadas, en los océanos de los recuerdos del pasado. Luego, de repente, entraban en animadas discusiones. Mi padre insistía en que el cultivo de plantas y todo lo relacionado con los árboles frutales era terriblemente fascinante. Y puesto que Víctor había ocupado el lugar que le correspondía en el apellido Wick, debía aprender las ciencias pertinentes. Víctor se obstinaba en decir que era arquitecto de profesión y que lo único que sabía hacer era distinguir entre un melón y una sandía. Pero queriendo hacerle un favor al viejo, abría libros de botánica cada vez más a menudo. E incluso se ofreció a colaborar en un gran proyecto con el que Archie soñaba, publicar una enciclopedia en varios volúmenes dedicada a la historia y todo el contenido de los jardines Wick, empezando por su fundación, acaecida en el lejano siglo XVIII. Cecilia se fue descongelando poco a poco, entabló conversación, de repente, le preguntó qué opinaba él, como arquitecto, de aquella buhardilla o aquel porche. Víctor se ruborizaba estúpidamente, contestaba de forma inapropiada, a veces incluso a propósito, ya que hacía reír tanto a Cecilia. Pirata también se había instalado en la casa, y por primera vez podía pasear al aire libre durante 24 horas seguidas. Víctor tenía miedo de que el perro no entendiera a quién obedecer en la casa grande, pero la mascota resultó ser sorprendentemente lista y obedeció un poco a todo el mundo. Quien vivía al día y en un frenesí de excitación era Harvey. Estaba terriblemente emocionado porque resultó que su viejo abuelo, como él llamaba a Archie, tenía un hijo. Era este chico, por cierto, como dijo Cecilia más tarde, quien les había ayudado a estrechar lazos. Un día le había traído a Víctor una cesta de picnic y le había dicho que Cecilia le había invitado a una reunión en la orilla del mar. Y le dejó una nota a su madre diciendo que había ido a dar un paseo por la orilla cerca de una roca que parecía una jirafa. Donde, por cierto, su madre prohibía terminantemente pasear.
Naturalmente, Cecilia corrió hacia allí y encontró a Víctor. Estuvieron a punto de pelearse de nuevo, pero entonces, de alguna manera sucedió que se quedaron a merendar bajo el sonido del oleaje. Fue hermoso. Y una semana después, Víctor llevó a Cecilia al cine. Y la besó por primera vez. Una llamada de Max lo tomó por sorpresa. En una serie de acontecimientos recientes, Víctor olvidó de algún modo muchos problemas y preocupaciones de su vida reciente. La nueva realidad se abría ante él con 1000 facetas y cada una de ellas requería mucha atención. ¿Qué ha ocurrido? No, la voz del tipo temblaba, y parecía que esta vez no intentaba dar lástima, parecía que estaba realmente en apuros, pero se negó en redondo a aclarar los detalles de lo sucedido. No fue una llamada telefónica, explicó sordamente. Víctor puso los ojos en blanco, sintiendo que el bastión de cordura empezaba a desmoronarse lentamente. Estoy fuera de la ciudad. Ya lo sé. Dime qué ha pasado y ya veremos qué hacemos. ¿Puedo ir? En realidad, no. Max, compréndelo y no te ofendas. ¿Pero tú? Bueno, te lo pido como ser humano. Entiende, realmente lo necesito. Es una cuestión de vida o muerte. No tengo a nadie más a quien recurrir. Era fácil dejar a este tipo a su suerte. Pero algo me impidió hacerlo. Un sentido de parentesco. De acuerdo. Te conseguiré un billete de avión. Te reservaré una habitación. Desafortunadamente, no puedo encontrarme contigo, pero... Coge un taxi y dame la dirección, así no te perderás, ¿vale? Y ese fue el final de la conversación. Hubo que cambiar los planes para el día siguiente cancelando la inspección de los plantones de Madreselva, que últimamente interesaban especialmente a Archie, así que Víctor quiso complacer a su padre participando en algo importante para él. Por cierto, aún no le había contado a su padre lo de Max, no quería colgarle al viejo estos problemas tan personales, y Víctor temía que Archie insistiera en meter a Max en casa. Al día siguiente, Víctor condujo hasta el hotel. Había varios coches en el garaje de la casa de Archie y Víctor accedió a llevarse uno, eligiendo, por supuesto, una marca más sencilla. Él y Max acordaron reunirse aquí en el primer piso. Había una tienda de kebab, donde, por cierto, se podía cocinar muy sabroso y cualitativa, pero resultó que Max no había llegado solo. ¿Natalie? Si una pitón hambrienta apareciera ahora delante de él, Víctor se lo tomaría con más calma. Porque la persona que tenía delante era más peligrosa que todas las serpientes juntas. Natalie era la hija del jefe de Víctor, y una vez que había tenido la desgracia de conocerla, acostumbrada desde niña a que todos sus deseos se cumplieran a la carta, Natalie se sintió dolida por su despedida. Víctor se reprochaba una y otra vez que aquella aventura no debería haber comenzado. La espectacular rubia y él pertenecían a mundos diferentes. Ya después de la ruptura, se dio cuenta de que él era un juguete para ella. Una especie de entretenimiento no convencional. Justo entonces su carrera estaba en ascenso. El jefe dijo a todo el departamento que admiraran a Víctor, y parece que Natalie decidió tomarlo como un trofeo más. Incluso la había oído hablar una vez con su novia de que nunca había tenido un arquitecto. ¿Qué estás haciendo aquí? Cariño, ¿por qué estás siendo tan boho? Haciendo sonar los tacones, Natalie echó los brazos al cuello de su exnovio y sonrió dulcemente. El olor a perfume caro era delicioso. Te echaba de menos. A duras penas consiguió apartar de él las molestas manos de la chica. Y Víctor no pudo contenerse, inmediatamente atacó a su hermano. Y él, siendo un tipo simple por naturaleza, dijo todo como era. Sí, tenía grandes problemas. Sí, Natalie lo encontró y le dijo que contactara a Víctor. Y que ella lo ayudaría a convencerlo. Así que el tipo dijo toda la verdad. Por lo que recibió una mirada fulminante de Natalie. Natalie, tú y yo rompimos, y creo que hemos terminado. Max es de la familia. Él se queda. Pero tú regresa. Tú y yo no tenemos nada más que hablar. Y creo que tendrás dinero suficiente para el billete.
Nuestra despedida fue un error, sonrió Natalie vorazmente, echándose los mechones de pelo por encima del hombro. Y hablaremos de todo, cariño. La rubia se dio la vuelta desafiante y entró en la tienda de Cabs, se sentó en una mesa libre y estudió el menú. Era posible, por supuesto, contárselo todo una vez más e ir a otro lugar para hablar con Max, pero Víctor también podía ser testarudo. ¿Por qué iba a cambiar sus planes por ella? Así que también cogieron una mesa. Naturalmente, una diferente y lejos de los oídos de Natalie. Y tuvieron una conversación seria. Resultó que el pariente tenía realmente grandes problemas, no solo debía dinero a gente seria, sino que imaginaba que podría devolvérselo si invertía con provecho. Los recursos se encontraron en su propia casa. En la casa de empeño fue a la colección de joyas de Sabrina. Naturalmente, después de semejante travesura, el tipo estaba dispuesto a correr hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta de cómo podría acabar esto para usted algún día? Víctor no se imaginaba cómo iba a lidiar con los problemas de un pariente. Pero al menos aquí, en una pequeña ciudad costera, podría esconderse durante un tiempo de los que le buscaban. Así que esto es lo que vamos a hacer. Natalie siguiéndote no es gran cosa. Ella solo quería jugar de nuevo, pero no importa. Te daré algo de dinero. Víctor abrió su cartera. Toma, para comida y pequeñas cosas. La habitación está pagada con una semana de antelación. Te ayudaré, pero... Lo siento, pero ahora tienes que jugar con mis reglas. No más de tus dudosas aventuras, ¿de acuerdo? Max se guardó el dinero en el bolsillo y asintió. El tipo no tenía muy buen aspecto, parecía gris y demacrado. Duerme un poco. Túmbate en la playa todo el tiempo que quieras. Mira la tele. Mañana volveremos a vernos, llamaremos y hablaremos de tus problemas. Gracias. Max se frotó los nudillos, sonrió oblicuamente. Incluso ahora, cuando está realmente mal, no te has rendido. No te defraudaré, de verdad. Víctor solo quería creer de verdad. Tu hermano necesita ser tratado. Natalie se acercó a su mesa e hizo que Víctor se estremeciera. Sus nervios se tensaron aún más. Natalie, por favor, no empieces. No tienes nada que ver con nuestra familia y no te corresponde dar consejos. Ah, ¿sí? ¿Por qué no quieres escuchar a una persona inteligente? Tu hermano es un bicho raro que pertenece. Ya basta. Al oír su fuerte voz y el chirrido de las patas de la silla en el suelo, de la que Víctor se levantó de un salto, otros visitantes del café se dieron la vuelta. Rompimos por iniciativa tuya. Tú mismo dijiste que soy de tercera clase, que puedes probar solo para variar. ¿Por qué estás haciendo un circo? ¿Quieres un escándalo en público? No. No vas a conseguir uno. Y ahora mismo vas a coger un taxi e ir al aeropuerto. ¿No me vas a llevar? Natalie frunció los labios y agitó las pestañas. Vale, te llevo, si el precio por la desaparición de la chica era tal que había que tolerar su sociedad un poco más, Víctor estaba dispuesto a ello. Me apunto. Max se levantó. Puedes ir al hotel, está aquí mismo. Bueno, es un poco incómodo para mí solo. El tipo se encogió de hombros. A pesar de toda la insolencia, e incluso descarada desfachatez, a veces el tipo era estuporoso, cuando se mostraba tímido ante todo lo que le rodeaba. Víctor sospechaba que la peculiar educación de Sabrina tenía algo que ver en ello, ya que exigía a Max que diera cuenta de cada paso que daba, o no se interesaba por su hijo durante meses. Frotándose el puente de la nariz con cansancio, Víctor asintió. Trato hecho. Pagó la cuenta de su mesa y la de Max, aunque no habían tenido tiempo de comer nada. Vacilaron ante el coche. Max se deslizó en el asiento trasero, pero Natalie se sentó obstinadamente en el asiento del copiloto. No había energía para discutir, sobre todo porque el aeropuerto estaba a solo media hora de distancia. Tenemos que hablar, abrió la boca la rubia cuando se adentraron en la carretera comarcal. Víctor tomó un atajo a través de las estribaciones, donde casi no había otros coches. Por las mañanas solía haber niebla,
lo que hacía que conducir fuera extremadamente peligroso, pero ahora la carretera era perfectamente visible, y lo único que había que hacer era mantenerse en su carril con cuidado, e intentar no mirar a Natalie, admirando la vista panorámica que había más allá. No es cierto. Te quería. No estás disgustado contigo mismo, ¿verdad? Te quise, luego no te quise. ¿Qué quieres de mí ahora? Una segunda oportunidad. Natalie, no va a suceder, lo siento. Ah, ¿sí? ¿Eres un tonto? Como tu hermano. ¿Y toda tu familia? Cálmate. Natalie había hecho berrinches antes. En su mente, era algo romántico y dramático para mostrar su naturaleza vulnerable. Dame una oportunidad. No puedes dejarme. Dedos con largas manicuras rosas agarraron el volante sobre las manos de Víctor. ¿Qué estás haciendo? Nos vamos a estrellar. Un camión plateado pasó zumbando, Max gritando desde atrás mientras lo esquivaban de milagro. Natalie estaba histérica, con lágrimas que se mezclaban con el rímel, haciendo que su rostro pareciera triste y amenazador al mismo tiempo. Víctor intentó frenar, pero Natalie estaba prácticamente colgada de él, impidiéndole hacer nada. Ya está, pensó mientras el parachoques del coche atravesaba la barrera y el sol se convertía en un cometa. Estaban cayendo por el acantilado. Me pregunto qué altura tendrá, pensó Víctor, y entonces, su pecho y su cuello estallaron de dolor, pero antes de que se hiciera insoportable, el mundo se sumió en la oscuridad. Las noticias locales lo calificaron más tarde como el rescate más fantástico en un accidente de esta gravedad en la historia de la ciudad. Todos los que iban en él sobrevivieron. Es cierto que Max fue el menos afortunado de todos, tenía una costilla y un brazo rotos, el tipo estuvo 2 días en coma, pero luego sorprendió a los médicos por lo rápido que se recuperó. Y apenas capaz de caminar, llegó a la habitación de Víctor, quien resultó relativamente ileso, pero tuvo que pasar mucho tiempo en cama, tenía una conmoción cerebral leve. El familiar pudo hablar un rato y mantuvieron una conversación difícil, pero que al final alivió el alma. Lo vi cuando estaba fuera. Lo vi, susurró Max confidencialmente, los médicos dicen, lo tengo, en general, casi me voy al otro mundo. No recuerdo exactamente lo que vi. Solo que había mucha luz. Y toda mi vida pasó ante mis ojos. Balanceó la muleta y derribó accidentalmente un jarrón de flores silvestres que Cecilia, la primera visitante, había puesto en su habitación. Por suerte, Víctor sonrió en respuesta a la mirada de disculpa del chico e hizo una mueca de dolor en el hombro. Las articulaciones le dolían como debían, tal vez, a sus 200 años. De todos modos, me di cuenta de que solía estar tan de equivocado. Sé que es fantasía, sé que es una tontería ligera. Pero todo es verdad para mí. Víctor asintió. Era materialista, pero no descartaba el más allá. Era solo que eso, ese otro mundo, tal vez, lo había eludido de alguna manera. Cuando abrí los ojos y me di cuenta de que estaba vivo, decidí que eso era todo. He terminado con mi antigua vida. Quiero ser una persona diferente. ¿Comprendes? Víctor entendió. Y ahora más que nunca creía de verdad que Max tendría éxito. Lo apoyaría en todo lo que pudiera, su nueva familia apoyaría a este chico y todo estaría bien. Y ahora mismo, él también tenía una historia que contar. Resultó que el jefe de Víctor, el padre de Natalie, había tomado el primer vuelo a la ciudad. Su hija se había bajado con un pequeño susto y cortes en la cara. El jefe estaba furioso con su hija. Se disculpó por ella y le pidió que no presentara cargos. Naturalmente, por una generosa indemnización moral. Hacía tiempo que habían salido de la ciudad. Víctor no quería reclamaciones. Y tampoco ninguna indemnización. Solo estaba locamente feliz de estar vivo. Brazos y piernas en su sitio e incluso un pobre pariente fuera del coma. ¿Qué más necesita un hombre para ser feliz? Pero si tiene alguna queja, se volvió hacia Max. No. Quiero decir, hizo algo terrible, pero ¿quieres demandarla por ello? No,
no lo haré. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Hoy has tenido muchas visitas. Indignaos, ya sabéis, se ha roto todo el orden. Estrictamente, pero para que quedara claro que estaba bromeando, dijo la enfermera que miraba a través de la puerta. Probablemente debería ir, se quejó Max, que, como se vio, tenía un miedo absolutamente infantil a los médicos. Pero quizá por eso se recuperó rápidamente, porque siguió todas las recomendaciones. E incluso se comprometió a llevar un estilo de vida saludable, ya que es tan importante para la fortaleza de los huesos. Los nuevos visitantes eran Cecilia y su padre. Papá, ¿por qué te agobias? Algún día me darán el alta y volveré a casa. Con un gemido, Víctor se levantó sobre los cojines, y luego se congeló. Los visitantes se congelaron. Archie se llevó los dedos a la boca, ocultando tras ellos sus labios temblorosos. Cecilia no ocultó su sonrisa. El propio Víctor se dio cuenta en aquellos momentos de que a veces el cambio se produce de repente y con facilidad. Había hablado de volver a casa. No se refería a que fuera un edificio concreto donde se alojaba, sino exactamente al lugar que toda persona debería tener. En una semana Víctor estaba en casa. Y junto con él, Max estaba en su nuevo hogar. Y Víctor decidió concederle un generoso crédito de confianza. Al principio Max se paseaba por la casa como si estuviera en un museo y asomaba la nariz por todas partes, pero sin mala intención, simplemente se interesaba por todo. Y entonces resultó que el tipo tiene un talento que consiguió arreglar el motor original de un coche antiguo, que no quería arrancar desde hacía unos 40 años. Por esto Archie le llamó genio y se ofreció a darle una recomendación a un buen amigo, el dueño de una red de talleres. Max se avergonzó al principio, pero luego aceptó. Y Víctor y Cecilia eran felices y ya no ocultaban su romance. 4 meses más pasaron volando. Max resultó ser un buen trabajador. Sabrina al principio exigió que el hijo volviera, amenazó con venir y encargarse personalmente de todos ellos. Pero Max dijo resueltamente a su madre que ya era grande y podía hacer lo que quisiera. No renunciaba a su familia, deja de hablar. Confirmación de esto último era el hecho de que con cada recibo el chico enviaba algo a sus padres. Todos los viejos malos conocidos fueron olvidados y no trataron de ponerse en contacto con él. Archie se sentía notablemente mejor y trabajaba activamente en la enciclopedia de los jardines de Wick. Víctor y Cecilia eran simplemente felices. Vaya. He saldado mis deudas, ahora puedo ingresarlas en las arcas. Dijo Max en voz alta. Y luego me haré mi propia casa aquí. Lo pensé y decidí que no quiero volver. Me gustaría una casa más pequeña, claro, donde iría una cosa tan grande. Y me casaré. ¿Grandes esperanzas? Archie levantó su vaso de zumo de mermelada. La conversación tuvo lugar en la mesa dispuesta para la cena, donde estaban reunidas las personas más allegadas. Víctor y su padre se sentaron uno al lado del otro, Cecilia cedió su asiento a Harvey, que quería estar más cerca del postre. Max era adorado por Julia por su apetito, y ella no le quitó ojo maternal y cariñoso en toda la velada. Hacía un tiempo maravilloso, al borde del verano, cuando en el aire se respira el aroma tartamudo del otoño, pero el sol sigue acariciando la tierra con sus rayos. Aprovechando la ocasión, la mesa estaba puesta justo en el jardín. El tintineo silencioso de los instrumentos se matizaba con el gorjeo de los saltamontes en la hierba. Pronto será mi cumpleaños, les recordó Harvey con gravedad. Hoy nos has informado exactamente 24 veces, jovencito, replicó Archie. En serio, puedo tener el regalo que quiera, aclaró socarronamente el muchacho, que seguía concentrado en limpiar el plato de la tarta de cerezas. Harvey. Cecilia negó con la cabeza. No, déjame a mí, intercedió el anciano por el niño. Un cumpleaños, sobre todo a esa edad, es una fiesta especial y un acontecimiento único. El deseo del niño es ley. Pero tú, jovencito, que quede claro, no querrás desear un dinosaurio o un vuelo a la luna. Me temo que el abanico de opciones de regalos debe estar limitado por las leyes reales de este mundo. Lo sé,
Harvey suspiró con tanta emoción que estaba claro que no diría que no a un dinosaurio. Mamá, ¿recuerdas cuando fuimos a visitar a la tía Tanya y tenían uno pequeño? Lo recuerdo, asintió la niña. Realmente hace poco visitaron a unos amigos de la familia, en los que recientemente apareció además en forma de un adorable bebé varón. Así que he estado pensando en ello y he decidido, Harvey hizo una pausa. A veces es mejor callar y dejar que todo piense, prepararse, por así decirlo, lo había aprendido del hombre al que consideraba con razón su abuelo. Quiero que me den un hermanito. Por un momento se hizo el silencio. Se oían las gaviotas en la orilla del mar. Y entonces todos se echaron a reír. ¿Qué estáis haciendo? Harvey miró confuso a su alrededor. Muy bien. ¿No podemos tener un hermano y luego una hermana? O mejor aún, dos. Después de semejante continuación todos no pudieron calmarse durante un buen rato. Cecilia y Víctor dejaron de reír ante los demás y se encontraron con sus miradas. Parecía ser el momento perfecto. Tenemos noticias para vosotros. Víctor se levantó de su asiento. Cogió un vaso y un tenedor, luego pensó que tocar el timbre en compañía de 5 personas era algo estúpido y demasiado patético y devolvió los platos a su sitio. En fin, hemos decidido casarnos. Yo también tengo noticias. Cecilia no se levantó, solo empezó a concentrarse en doblar una servilleta en forma de cisne. Hace buen tiempo. Estamos todos reunidos y yo. Ya no puedo quedarme callada. La chica sollozaba y se secaba las lágrimas con la servilleta. ¿Estoy embarazada? Y llorando de felicidad. Dime por qué soy tan tonta y arruiné el mejor momento. Fue el tipo de noche que se queda en tu memoria para siempre. Algunos detalles pueden desvanecerse y un día nadie recordará lo que se sirvió de aperitivo. Pero lo principal permanecerá en la memoria con más fuerza y fiabilidad que las hojas de un antiguo helecho en ámbar. Aquella noche de finales de verano toda la familia se reunió para estar aún más unida y abrir una nueva página de su historia. ¿Y lo que dirá? Lo decidirán juntos.